Bienvenido a tu podcast Más que Vencedores. Más que Vencedores es tu espacio para poder seguir aprendiendo de la palabra del reino de Dios, para que podamos seguir discerniendo y entendiendo cómo es el caminar con Dios y cómo podemos en esas circunstancias o en nuestra vida diaria podernos agarrar de su palabra, que su palabra siempre permanece. El episodio de hoy es ¿de qué otra manera voy a ayudar al reino de Dios? Y bueno, hablando de qué otra manera podemos llegar a servir, tenemos que tener algo claro como hijos de Dios, y aunque no lo hayamos reconocido en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener claro que venimos a este mundo a aprender y también a servirnos unos a otros. Nosotros no somos solo un experimento, nosotros somos hijos de un Dios, hijos, y tenemos hermanos, y entre nosotros nos servimos unos a otros. Nos llama Dios a cuidarnos, a que nos procuremos, y de esa otra forma nosotros ayudamos a que el reino de Dios siga creciendo. Entonces, Dios usa su palabra en nosotros y las circunstancias para moldearnos. Fíjate que algo muy importante, usa las circunstancias para moldearnos. O sea que también en nuestra experiencia y en nuestro caminar, Dios va a poner algunas circunstancias para poder seguir moldeando nuestro carácter, nuestra fe, que pueda seguir produciendo pues una estatura, un crecimiento, un fortalecimiento conforme al grado de, podemos decirle al grado de dificultad, pero es más que de dificultad, es lo que Dios quiere es que lo volteemos a ver a Él, que no pensemos en la circunstancia. Y para esto es indispensable para nuestro carácter. Muchas veces nos vamos a incomodar en el proceso. ¿Cuántas veces no hemos estado incómodos en ciertas circunstancias que por nuestra propia cuenta nosotros nos ponemos esas cosas? Pero las que Dios pone es para que Dios permita, para que uno permita que Dios entre a través de nosotros, que opere el Espíritu Santo, que ya mora en nosotros y que podamos ver la mano de Dios. Entonces, esto va a traer mayor peso de gloria en nuestras vidas y seguirá cultivando pues una vida con Cristo. Entonces, lo necesitamos crecer nuestro carácter. Esto es la verdad para seguir creciendo el pueblo de Dios. Así como yo mismo voy a ayudar al pueblo de Dios para seguir apoyando a los demás. En esas circunstancias yo me fortalezco, comparto y el día de hoy doy el testimonio. Pero también, a pesar de las circunstancias, yo también apoyo y sirvo en ese momento a mi hermano, a mi familiar, a mi amigo. Al final, como hijo de Dios, no nos vemos como primo, amigo, somos hermanos, aunque no seamos de manera sanguínea, somos hijos espirituales de Dios. Entonces, somos fortalecidos en nuestro carácter y así entendemos cómo ayudaremos a los demás. Es el ambiente, Dios lo pone para que yo practique mi madurez y lo que Dios me ha enseñado. Entonces, a través de las circunstancias que yo voy aprendiendo con Dios, en el caminar con Dios, también sabemos que habemos diferentes tipos de personas, habemos algunas personas que somos un poco más irritantes, otras personas que somos más apaciguados o menos, tan enfrascados en querer discutir. Entonces, ante esas circunstancias, yo también practico mi madurez como hijo de Dios, a ser paciente y a entender que mi hermano a lo mejor hay cosas que tiene que sanar todavía o hay formas en su carácter que tiene que ir madurando, que tiene que ir limpiando, pero eso lo va a hacer Dios. Pero yo por mi parte voy a ayudar a que el ambiente se armonice conforme a lo que Dios pone, a que yo sea paciente, a que sea tolerante con mi hermano. ¿Sale? Entonces, si yo estudio y aplico la palabra de Dios, esto va a dar un crecimiento y me voy a afianzar en Dios. Cuando esté en las circunstancias, o sea, y esto lo hablo de manera en la que, en las circunstancias que Dios pone en mí y estando con otras personas también para servirles. Entonces, cuando llega esa circunstancia,
estoy creciendo y la finalidad es que llegue a tener esa estatura del varón perfecto, sea de la estatura de Jesucristo. Y aquí no estamos hablando de que de hombre a hombre nada más por un tipo de género, estoy hablando de manera general. Dios nos lleva de victoria en victoria siempre y tenemos que llegar a esa estatura, esa es nuestra meta. Entonces, cuando vemos una circunstancia, Dios quiere que ya estemos viendo la victoria ganada, porque después con el tiempo vendrán otras. Pero nuestra mirada debe estar en Dios y así se verá reflejada su gloria y el testimonio de que todo lo podemos en Cristo. Muchas veces no queremos vivir esas circunstancias y hoy yo te puedo decir, compartir como experiencia personal que el día de hoy estoy viviendo una circunstancia incómoda, pero sé que esa situación incómoda va a traer mayor peso y mayor peso es que va a venir algo mejor. Siempre cuando estamos en medio de la circunstancia, eso significa que va a traer mayor peso en que yo tenga más desarrollado mi carácter, en que ya no me sienta acorralado, me sienta incomodado, porque sé que el que va conmigo es Dios y su palabra permanece. La circunstancia va a ser temporal y Dios no quiere que sufra, Dios quiere que yo aprenda a verlo a Él, a estar tranquilo, porque a eso venimos, a hacer un ensayo de lo que es el reino de Dios, lo que siempre va a permanecer. Entonces, nuestra mirada debe de estar siempre en Dios. Ahora, algo muy importante, la oración y la célula no es suficiente. La oración, recordemos que es un momento en el que que Dios quiere que hablemos con Él, no quiere que hagamos un rezo repetitivo, quiere que hablamos y que de corazón seamos honestos. Señor, en este día yo te doy gracias, Señor, en este día no me gusta la circunstancia que estoy viviendo, pero yo sé que tú vas delante de mí y tú vas decretando su palabra o también cuando algo no te está gustando, Dios quiere que seamos humildes de corazón, que hablemos con la verdad, porque al final Dios, aunque antes de que nosotros le hablemos, ya sabe lo que le vamos a pedir, ya sabe lo que va a salir de nuestro corazón. Entonces, la célula, que estaba hablando que la oración y la célula no es suficiente. La célula es el espacio donde puedes, donde tenemos la oportunidad de aprender y estudiar su palabra, que estamos en un grupo de personas que estamos en un nivel de madurez estudiando cada una de sus palabras, viendo temas en específicos como este podcast que tú estás viendo y que también aprovecho el momento para decirte que Más que Vencedores tiene un espacio de célula donde aprendemos su palabra. Entonces, por sí solas no van a cambiar nada. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar su palabra. De nada sirve que tengamos todo el conocimiento y nos sepamos la Biblia de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis. No, eso se tiene que ver reflejado en mi actuar, en mi vida diaria. Entonces, hay que aplicar la palabra para que se active. Decreto y camino. Dios usa a las personas, trabaja con nosotros, nuestro carácter, por medio de las personas. Acuérdense que va a usar a esas personas para que esas circunstancias, a lo mejor que en nuestra mente humana son difíciles, porque podemos imaginarnos que la mente de Dios no es igual a la nuestra. O sea, no lo es, no que nos imaginemos, no es igual. Entonces, nuestro caminar con Dios en esa circunstancia quiere que lo volteemos a Él, va a poner a esas personas, ¿sale? Pero yo al final, mi mirada tiene que estar en Cristo. Y también los hermanos en Cristo, que nosotros somos, también hay que ayudar. Si sabemos que el día de hoy alguien está pasando una dificultad, hay que ayudarle a compartirle palabra, a recordarle que Dios está en esa circunstancia, independientemente a solamente ver por mis intereses. Dios quiere que también veamos por los demás. Entonces hay que aprovechar el momento también para ayudar a esa persona que aunque estemos nosotros también viviendo una dificultad,
también apoyarnos. Hermano, aquí estoy, pero tú sabes que dentro de ti a lo mejor estás viviendo esto, pero tú vas con tu hermano y también, hermano, Dios está con nosotros y Dios ya nos dio la victoria a nuestra mano. Recordarle la palabra de Dios. Entonces tenemos que aplicar esa palabra en la circunstancia y con mi hermano, ¿sale? Porque también de esa forma yo voy a servir. Entonces Dios usa a las personas, trabajo con nosotros ese carácter. No es para que solamente me esté asombrando por un milagro. Dios quiere que crezcamos y recurra a mi hermano y yo me una. Entonces, si yo vivo esa circunstancia, me uno a mi hermano, hermano, estoy viviendo esto, pero ayúdame, que Dios al final pone a través del espíritu de las personas una palabra de aliento, una palabra para que nosotros nos reconfortamos en esa circunstancia y no se nos olvide quién va delante de nosotros. Entonces quiere que crezcamos juntos todas las personas para que todos vayamos en un crecimiento a la par. A Dios no le interesa que el que sea más maduro se aísle. Quiere que nos acompañemos y a eso venimos. Porque en la eternidad vamos a caminar todos juntos. Bueno, no todos, los que le reconozcan a Jesús en su corazón. Y eso lo tenemos que tener muy claro, que Dios quiere que reconozcamos a su Hijo. Necesitamos reconocer, aunque no estuvimos en ese tiempo y en ese momento, pero por convicción, por fe, adoptamos esa misericordia de Dios, ese favor inmerecido, esa entrada a la vida eterna. Entonces, Dios quiere eso, que nos estemos acompañando. La verdadera madurez se va a llevar a cabo amando a las personas para disciplinar mi carácter. Porque en medio de las circunstancias a lo mejor me puedo irritar, pero también tengo que amar a esas personas en esas circunstancias que a lo mejor no están haciendo algo bueno, pero yo, en el nombre poderoso en Cristo Jesús, las bendigo. No es bueno lo que estás haciendo, pero te bendigo, hijo o no hijo de Dios. Entonces la madurez se va a llevar a cabo amando a las personas. Algo que podemos concluir es que todos estos temas que hemos estado hablando y todos los que vas a ver en este podcast y en otros se tienen que resumir al amor. Lo que es todo esto se resume a que todo esto es amor y amar al prójimo como Dios lo hace todos los días con nosotros. Llegar a ser como Cristo es una tarea larga y un proceso lento, pero practicar la perseverancia es un proceso a largo plazo. Entonces tenemos que estar totalmente perseverando y no queriendo que las cosas sean de la noche a la mañana, porque Dios quiere que crezcamos, pero que vayamos firmes, constantes, que no nos detengamos a nuestro paso, pero que no nos detengamos. Y esto nos hará firmes como una roca. Es un desarrollo gradual y progresivo. Toda la vida va a ser así, que progresemos, que sigamos avanzando, que no nos detengamos, que aunque la circunstancia sea complicada nuestra mente humana, pero que no nos detengamos. Así llorando, hermano, te digo, de verdad, yo he estado en muchas circunstancias y que a pesar de que me he sentido mal, pero llorando, chillando, como decimos aquí en México, pero avanzando y no deteniéndome y afianzado en la palabra de Dios y diciéndole a Dios, no me gusta esto que estoy viviendo, Dios, pero sé que tú vas delante de mí. Y eso es bueno. Y ahí no estamos juzgando a Dios, sino que estamos reconociendo que no nos está gustando, no me siento cómodo, pero tú vas delante de mí, yo confío en ti. ¿Sale? Entonces, ser sinceros. Y esto nos hará firmes como una roca. Entonces, esto se refiere, este proceso, a que continuará hasta que seamos maduros y alcancemos la plenitud de Cristo. Cuando alcanzamos esa plenitud, pues imagínense cómo estamos. Cuando viene la circunstancia, firmes como una roca. ¿Por qué? Porque la circunstancia es temporal, la circunstancia es pequeña, porque el Dios de dioses es mucho más grande
que lo que está pasando. Y yo como hijo de Dios, que soy heredero al reino de Dios, que estoy desde aquí, desde la tierra, pues nada más imagínate cuál es el peso y mi condición como un hijo de Dios. Y que la tienes, ¿eh? Aunque no hemos alcanzado esa plenitud, a esa estatura, a esa madurez, desde ahorita tienes que sentirte firme que tenemos una condición de hijos de Dios, semejanza, que nuestra palabra tiene el poder para atar y desatar, tanto para bendecir como maldecir, pero en este caso tenemos que ser mucho más sabios y es para bendecir. Entonces hay que gozarnos en la prueba. Es muy importante ver a Dios y alabarnos porque Él nos dio la victoria. En la prueba, yo te quiero decir que para ser más que vencedor, ve a Dios, pero también gózate en la prueba. ¿Y cómo es gozarte? Alabarte, que todos los días y en los momentos que tengas esos espacios para poder agradecerle a nuestro Señor, porque ya te dio la victoria, porque Él va como un poderoso gigante delante de ti, como dice su palabra, porque Jesús promete estar hasta el fin, al final, contigo. Entonces, y conmigo también, claro. Entonces, el deseo del corazón de Dios es para todo, para que todos lleguemos a tener ese proceso de madurez y entender las cosas espirituales, que eso cuesta mucho trabajo, porque viendo este plano terrenal, las cosas espirituales no las vemos a simple vista, pero a medida que vamos entendiendo su palabra, vamos entendiendo lo que no vemos, qué es lo que está sucediendo hoy en el día, tanto para bien como para mal. Y bueno, todo esto es una obra. Lo que está haciendo Dios el día de hoy en ti y en mí es una obra y es la obra de Cristo reflejada a través de nosotros. Lo que Cristo dejó aquí se sigue desarrollando esa obra. Nosotros somos parte de esa obra. Todo eso que dejó estando allá en el reino, o sea, abandonando el cuerpo, pero el espíritu que habita en nosotros se conecta con él y él está allá en el reino, sentado en la diestra del Padre y preparando un mejor lugar para nosotros. Entonces, nosotros, nosotros somos esa obra. Tantos años que han pasado y esa obra se sigue construyendo. Y no la va a dejar inconclusa. Dios no deja las cosas a medias. Dios ya puso un propósito en ti y aunque tú te pares y te detengas, Dios, cuando le reconocemos, Dios no deja nada inconcluso. Dios se toma las cosas en serio y nosotros podemos soltar la toalla al momento, pero Dios no va a dejar que tú te quedes en esa posición. Dios va a ayudarte a que avances. Todo esto me va a completar para en la eternidad y esto va ligado a mi carácter, forma de pensar, hablar y todo en torno a mí y a ti. Dios nos dará ese empujón para llegar a la meta. Entonces todo esto va a terminar cuando llega a estar delante de Dios, viendo ante la presencia de Dios, viéndole cara a cara. Entonces la palabra de Dios dice que llegaremos a ser exactamente como Él. No tiremos la toalla, hay que seguir. Nos vamos a ver exactamente como es Él. Dios está interesado en lo que eres, no en lo que haces. Como nuestras intenciones, lo que hay en mi corazón. Dios le interesa esto, lo que hay en nuestro corazón. ¿Quiénes somos? Nuestro corazón habla por sí solo. Entonces, eso es lo que a Dios le interesa. En quiénes somos. La salvación no es por obras, es por su gracia, ese favor inmerecido que por amor entregó la vida de su Hijo para que todo aquel que crea en Él, mas no se pierda y tenga vida eterna. Entonces tú y yo tenemos que sentirnos privilegiados, porque Dios ya eligió a él ya te eligió a ti y a mí. Entonces tenemos que sentirnos privilegiados y que Dios ya nos entregó ese favor inmerecido, esa gracia,
y que pues Él anhela tener esta comunión conmigo y contigo, que estemos unidos tú y yo, y tú con los demás, y yo también, y que no nos perdamos en el camino para que tengamos esa vida eterna, que no nos moldeemos a las cosas de este mundo, a las mentiras de este mundo, porque el mundo nos va a llenar siempre de mentiras, de miedo, para que estemos mucho más lejos del conocimiento de la verdad, de lo que nosotros podemos ser acreedores cuando reconocemos en espíritu y en verdad de corazón a nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó por ti y por mí todos nuestros pecados y Él dio su vida a cambio de que nosotros seamos libres. Y sí, a lo mejor suena muy duro, pero tenemos que sentirnos, si hasta la fecha no hemos entendido eso, tenemos que discernirlo, pero entender que tenemos alguien que dio eso para que nosotros hoy tengamos ese privilegio de ser hijos de Dios, esa reconciliación y que nosotros somos hijos de Dios y estamos en una posición y condición muy distinta a cuando andamos alejados, retirados, sin querer reconocerle. Él se interesa más por formar nuestro carácter conforme al reino, no al de este mundo temporal. Cada cosa que tú y yo hagamos, hay que hacerla como para Cristo, en honor y gloria, porque Él todo lo que hizo, ¿qué crees? Lo hizo en excelencia. Lo hizo en excelencia de principio a fin. Entonces, Él nos deja que nos permite tomar decisiones, pero hay que hacerlo en excelencia para Él. Elija lo que elija, hacerlo para Él. Volvemos a decirlo, Dios está más interesado en lo que yo soy que en lo que hago. Se preocupa por nuestro carácter nos va a acompañar en la eternidad. La carrera profesional, aquí se va a quedar las empresas y el dinero, los títulos se van a quedar aquí, pero mi carácter se va a ir a la eternidad. Necesitamos ser maduros para recibir nuestra asignación en la eternidad. Entonces, sigamos poniendo atención en Dios. Dejemos de moldearnos a la forma de este mundo. Debemos tomar decisiones opuestas a la de este mundo. Debe ser a la de Dios. Siempre el mundo va a ir en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Desde el perdón que nos hace libres, cuando nosotros perdonamos a esa persona que nos ofendió, que nos hirió, que nos hizo pasar un momento muy doloroso, tenemos que perdonar y también nosotros mismos pedir perdón cuando lo tengamos que hacer y arrepentirnos. Creer, aunque no lo vemos, esto es por convicción, que soy como Él y provengo de Él, aunque la gente diga teorías sobre cómo se fundó el mundo y en dónde según provenimos. Yo creo que soy un hijo de Dios, un hijo que lo puede todo y ama, no de una teoría de conspiración para ir en contra de nuestra verdad. No prevenimos de un animal, provenimos de un rey, el Dios omnipotente. Mucha gente cree que provenimos de un animal. Yo, la verdad, yo no. Yo sé que vengo del Rey de Reyes, que soy creación y que soy hijo de Dios, que soy amado por Dios, que soy querido y bendecido por Él. Y eso mismo tú lo tienes que tener claro y en tu corazón y bien en tu mente, guardarlo en tu mente y en tu corazón, porque esa es una realidad. Jesús no murió en la cruz para que pudiéramos vivir fácilmente. El propósito es para que seamos humildes, amorosos, honestos, ser como Cristo. Esto no es fácil. Por eso debemos seguirnos preparando y escudriñar su palabra. Dios se ocupa de nosotros y se ocupa de fortalecer a sus hijos para cuidar que no me contamine con las mentiras de este mundo. Entonces, querido, más que vencedor, el día de hoy quiero dejarte una pregunta y quiero que la meditemos. Recuerda que a mí Dios ya me habló para poder compartir este podcast.
Dios ya me habló, Dios es ahora sí que la inspiración y la esencia de este tema. ¿De qué otra manera le voy a servir al reino de Dios? Entonces la pregunta sería, ¿en qué área de mi vida necesito pedir para ser como Cristo? Hay que pedir esa revelación para conocer en qué área necesito trabajar en este momento. Recuerden que Dios con nosotros va como un rompecabezas. No lo hace todo al momento. Va porque también entiende que nosotros necesitamos nuestro tiempo y nuestro momento. Entonces, a medida que nosotros permitimos que Él entre con nosotros a ir limpiando y puliendo cada área de nuestra vida, hay que pedirle ese discernimiento para saber en qué tenemos que enfocarnos y poder trabajar. A lo mejor contigo está preparando la paciencia, a lo mejor conmigo está trabajando el amar y procurar a las demás personas, el no ser tan alejado, y pueden ser otras áreas, no precisamente estas dos que te estoy hablando. Y bueno, más que vencedor, me dio muchísimo gusto compartir contigo este episodio y recuerda que todos los viernes sale un nuevo episodio. Y por último, un aviso muy importante. Recuerda que Más que Vencedores también tiene un grupo donde podemos compartir y estudiar la palabra de Dios para poderla aplicar y conocer ese corazón de Dios. Y eso lo conocemos a través de que leemos su palabra y salimos a la calle, salimos ahora sí que al campo de batalla para aplicar y replicar lo que Dios dice y establece, las promesas, su palabra que es eterna. Te mando un abrazo y nos vemos en un nuevo episodio. Hasta pronto.